las 5:15 o 5:20 a más tardar, si la camioneta roja óxido no llegaba con su cargamento, comenzábamos a sobrerespirar. Sabíamos que allí en el baúl, entre los chocolates y los dulces y las colombinas y los paquetes de crunchies y de basura, estaba nuestra salvación. Y apenas hoy me pregunto cuál salvación y de qué, como me preguntó un compañero cuando le dije por qué íbamos tan desaforados a buscar lo que buscábamos a la camioneta del compa Jairo. Todo swing, todo baile, tumbado, diríamos, todo onda de juerguear, y que el sol se escondiera y volviera a salir y se escondiera de nuevo. Mi compañero mulato izquierdo, de aquellos punteros que te sacaban a bailar un danzón y después te esperaban para sacarte a bailar de nuevo, puro meneo 2 veces garrincha. Me hablaba de garrincha cada 2 por 3. Me contaba de sus decenas de hijos, de que se agarró a mano limpia con Pelé por el amor de una mujer, Elsa Soares. Me repetía que las mujeres iban a los aeropuertos a esperarlo cuando volvía de viaje con la selección o con el Botafogo, y llevaban pancartas que decía: quiero un hijo tuyo, mané, quiero un hijo tuyo. Y que esas mismas mujeres y otras miles hacían fila para que la negra Ignacia lo curara si estaba enfermo o si se había lesionado allá en las favelas de Río, de Sao Paulo, de Salvador. Porque en cada favela había 100 Ignacias, aunque se llamaran María de Sousa, Malena o Elvira. Macumba, magia negra, magia mulata, magia para futbolear, como la que nos vendía el compa Jairo. Magia a las 5 y minutos para resistir lo que quedaba de entreno y para volar en la noche y al día siguiente. Y magia para los partidos de los sábados en la tarde, los de la liga, y los que programaran por ahí fuera de la liga y ganarse unos pesos, como Garrincha al final de su carrera, que viajaba por Italia y jugaba y cobraba y volvía a viajar, y un trago y un gramo y una noche delirante, y luego a volver a jugar y a cobrar, como me lo relataba el mulato izquierdo, que terminaba su eterno cuento preguntándome si sabía quién lo llevaba por toda Italia en aquellas correrías. Yo le respondía que no sabía, y él se levantaba, hacía gesto de tocar una guitarra, se contorsionaba, din din don don din din, y con una lenta dicción que pretendía ser portuguesa o brasileña, si es que había diferencias, me decía: Chico Buarque. Yo abría los ojos. ¿Qué? El de ¿qué será? El de llegó a la construcción como si fuese el último, ese mismo, mi pana, también se ganaba unas vidas y algo del resto llevando a Garrincha, un pajarito que no sirve para nada, como decía. Con cada gramo de las chocolatinas del compa Jairo, el mulato izquierdo hablaba más y cantaba como Buarque, y al día siguiente magia, todo magia. Cuando se le pasaba la euforia, se escondía detrás de los rivales para que nadie le pasara la pelota. Solo esperaba a que el partido acabara para ir a vomitar la desidia que le provocaba la vida. Y el fútbol vida, claro, sin los dulces del compa. Un día, el compa no llegó. Y pasaron los minutos y todos empezamos a desesperarnos. Y dieron las 6 y las 6:30. El mulato izquierdo me pidió unas monedas y se fue a la esquina. Al regresar, todos imaginamos la tragedia. Capítulo 6. Yo me hice el idiota muchas veces, o no quise pensar ni analizar nada por ir a jugar o ver fútbol. Pero toda esta historia en realidad sí parecía atravesada por la macumba. Como había dicho doña Carlota, que soltó su frase, se rió y se fue a despachar a una mujer que acababa de llegar con un pequeño paquete. Yo me fui al baño, por lo menos para verme la cara de cadáver que debía tener. Cuando regresé, doña Carlota me entregó un sobre blanco del tamaño de aquel de la carta de antes. Tenía 2 sellos que en un principio no logré descifrar. Venía sin remitente y estaba dirigido a un Pablo que, por supuesto, no era yo. Le di vueltas, traté de mirar su contenido a la luz blanquecina de un tubo de neón. Miré a doña Carlota, le hice gestos de quién, de cuándo, de cómo, pero ella me los devolvió con un reiterado meneo de su cabeza de izquierda a derecha y un prolongado quejido que parecía reclamo. Le dije a doña Carlota que yo no era Pablo, como si ella no lo supiera. Sonrió, solo sonrió. Le pregunté quién había dejado el sobre, alzó los hombros en señal de ni idea. Y luego musitó que lo había llevado la mujer que llegó a toda prisa y que yo había visto, y que se marchó sin que ella hubiera tenido tiempo de hacerle cualquier pregunta. ¿Y usted logró ver si llegó a pie, así, sin más, o cómo? Sí, creo que sí. A pie, así, sin más. Pero, ¿cómo era ella, doña Carlota, por favor? Creo que tenía el pelo recogido, pero usted la vio. Ay, doña Carlota, por favor. Ay, necesito más información. ¿Cómo le dijo que era para mí el paquete ese? ¿Qué acento tenía? ¿O cómo fue la cosa? Ay, don Ignacio. Ella dijo, más bien gritó, que eran para el señor Ignacio Mejías. Ignacio Mejías, aunque ahí diga Pablo y lo que quiera decir. Bueno, y ahora, ¿y las cartas esladas qué? ¿Se las echa o no? Bueno, sí, hágale. Bueno,
Saque 3 y esto sí es rapidito. ¡Uy! Pero qué muñecos tan espantosos. Bueno, aquí voy a escoger 1, a ver este otro, 2 y 3. A ver qué salió. El mentiroso, el suertudo y el temerario. ¿Usted es todo esto? No, pero yo cómo voy a saber eso. La señora Carlota miró a sus muñecos y me observó con ojos de interrogación. Después volvió a decir el mentiroso, el suertudo, el temerario. En realidad, con los muñecos eslavos y la suerte y todo, yo pretendía aplazar la apertura del sobre que me habían dejado. Una semana atrás había terminado una larga relación de amor, si es que había sido de amor. Y supuse, no sé por qué supuse o quise suponer, que la carta tenía que ver con eso. Sofía, mi novia por 7 años, era una mujer que no se rendía. Su perseverancia hacía más difícil la situación, más dolorosa, pero no había retorno. En ese momento, desgarradoramente, no había retorno. Yo le había dicho que no iba a seguir siendo un puntico negro en su vida y que solo necesitaba libertad. ¿Pero nunca fuiste libre conmigo? Sofía me soltó su pregunta con la mirada perdida en un rincón del cuarto en el que yo había dejado mis maletas antes de marcharme un mes atrás. Pues al menos no lo libre que yo hubiera querido. Pero jamás dijiste nada de eso. La libertad, que es una ilusión. Sofía, es que no era necesario decírtelo. O eso pensé, eso supuse. Ah, pero era yo la que necesitaba siempre que me adivinaran. Bueno, pues supongo que me contagié. En el fondo, y aunque sonara pataletas de niño caprichoso, yo solo quería tiempo para ver mis partidos de fútbol, para jugar al fútbol y hablar de fútbol, en fin, para futbolear. Y una relación comprometida con cenas familiares, fiestas de cumpleaños y visitas varias los fines de semana me había hecho perder muchas finales y demasiados partidos ya. 7 años, cada uno con sus 52 fines de semana, habían significado que por lo menos había dejado de ver 732 juegos trascendentales. Ya hasta me sentía como un idiota las pocas veces que me veía con mis viejos amigos y me tenía que callar porque no sabía lo que había ocurrido con tal o cual jugador o en tal o cual encuentro decisivo. Una noche le conté a Sofía la historia de un escalador a quien su mujer le había pedido la noche de bodas que eligiera entre las montañas y la escalada o ella. Ajá, y la habrá elegido a ella, por supuesto. Los hombres, malditos hombres. Pues ahí sí, el señor fue el que decidió. Sí, ya sé. Pues allá él y lo que se perdió el gran soquete. A mí jamás me hicieron una pregunta similar, tal vez porque a ninguna novia se le ocurrió o porque todas sabían cuál iba a ser mi respuesta. De cualquier modo, con pregunta o sin pregunta, por eso que llamaban amor, me perdí un montón de partidos. Lo más grave no fue que me los hubiera perdido, o sea, que no los hubiera visto o escuchado por la radio, sino que fue como si no hubieran quedado registrados en mi memoria. Los anoté en mis infinitas libretas de fútbol con la mayor cantidad de detalles que pude recuperar, pero no era lo mismo. No fue lo mismo. Porque una cosa era que viviera los juegos y anotara de inmediato lo que en ese instante me llamara la atención. Así fuera un disperso saque de banda y que discutiera con los locutores y el televisor. Y otra muy diferente que escribiera lo que había leído y lo que me habían contado. O sea, versiones de versiones de versiones. Una ceremonia de vacío, como la llamaba Sofía. Pero usted con su maldita manía de tener que estar ahí pegado a la radio o al televisor para ver unos patinchados darle una pelota. Para acá, para allá, para acá, y escriba cosas que ni entiende después y sufra por algo que no importa, y yo, más tonta, idiota, redomada, acompañándolo a esa ceremonia de vacío interpretada por títeres, por no decir que de estupidez. Ah, pero le gustaba acompañarme, ¿no? Y también verme sufrir. Le gustaba, le encantaba. Diga que no. A ver, diga que no. No, Nachín, no me gusta, y no me va a gustar jamás, usted lo sabe muy bien y se hace el bobo. Yo me le pego para estar juntos, pero el fútbol, los futbolistas, la gente como usted que llena sus vacíos o sus desgracias o sus inseguridades o lo que sea llenando estadios me importan un soberano pepino. Como decía la ranchera, las demás opiniones me vienen sobrando. Por Sofía logré entender lo que alguna vez le había oído decir a un compañero de trabajo. Para casi todos los detractores del fútbol, comenzando por ella y continuando por Borges y siguiendo por miles de miles, mientras que para mí era más, mucho más que un marcador. Era una historia, un proceso, una película de 90 minutos que parecía repetirse todos los días en varios lugares del mundo, pero que no, jamás era la misma.
Nunca se repetía. El fútbol era como la vida y en algunos casos sí, era la vida misma. Cuando volví a tomar la carta y a ponerla contra luz, concluí que no era obra de Sofía. Ella por lo menos habría puesto mi nombre en el dorso del sobre, Ignacio Mejías de Tomás. Y seguramente no habría necesitado pagar por los 3 sellos de próceres que solían estampar en las cartas que la gente mandaba por correo. Bolívar, por supuesto, Santander y Nariño. Mientras veía sus rostros tan de héroes del siglo XIX, tan de generales de decenas de charreteras, pensaba en mi pozo acumulado de ignorancia. Me salen sobrando. Yo seré para ti nada más. Me voy en media hora, señor Mejías. Solo le aviso a ver si... A ver si, ¿qué? A ver si... Pues a ver si salimos de una vez del sobre y de las peliculitas. Bueno, pero ¿por qué la prisa, doña Carlota? Pues porque usted ahí todo despacio y una acá que se muerde las uñas. Y con lo que le salió en las cartas eslavas, más mordidas y más uñas y más peliculita. No, pues bonita hora de estar afanándose, ¿no? Luego de que ni le paró ni 5 de bolas a la mujer que trajo mi sobre ni nada. Todo pasó en un segundo, man. Así. Pero ahora se puso buena la novela. En últimas, para seguir con los Bolívares y Santanderes, la historia de la humanidad bien podía ser la historia de las derrotas. O una gran derrota, pensé, y me sentí brillante por haber llegado a semejante conclusión. La humanidad es un invento que fracasó. La idea de las derrotas me llevó de nuevo a mi sobre y me quedé unos segundos rumiando las derrotas que habría detrás de aquel simple y ordenado arrume de papel. Abrí el abanico de opciones. Las otras posibilidades eran mis amigos de los tiempos finales de la universidad y del barrio La Estrada, Federico Robles, a quien llamábamos el Sable, Arturo Solanas y Juan del Barril, aunque luego de salir no nos vimos mucho que digamos. Apenas para uno que otro favor de urgencias como el de la noche con Solanas y el anuario que me había llevado del Barril. Puestos a repasar, la verdad es que si no hubiera sido por ellos, yo jamás me habría graduado de bachiller, eso era claro. Y si no hubiera sido por mí, ellos se hubieran demorado unos años más en hacerse tan cercanos, tan íntimos, tan compinches y cómplices. Entonces, ¿qué? ¿Listos? ¿Estos para qué? ¿O para dónde? Para las que salga, viejo, o las que busquemos. Y otra tarde más como las otras tardes sin tener claro nada y sin saber hacia dónde vamos. Ay, no, ya salió el profundo meditador. Cada uno de ellos podía tener un motivo, o varios, para haberme escrito. Por un momento eso me hizo sentir necesario, importante. Pero en menos de 5 minutos aquella sensación se esfumó, o mejor, se transformó. El Sable Robles, por mencionar a uno, podía buscarme solo para bromear. Tramar algún tipo de cita clandestina, citarme en un lugar y esconderse para disfrutar de mis reacciones, o inventarse una historia lacrimógena sobre su pasado y luego, con los días, ir soltando pistas que me llevaran de un lugar a otro y de una persona a otra sin destino. Simplemente para contar después con unos tragos de más que lo había hecho. Nada de raro tendría que les hubiera enviado sobres parecidos a todos los demás del grupo y a alguien más, con el único fin de movernos de un lado al otro, cual titiritero. Del Barril era lo contrario, más parecido a mí, creo. Se lo tomaba todo en serio, y si me había escrito debía ser porque le acababan de diagnosticar una enfermedad o porque se había ganado alguna de las loterías a las que le gustaba jugar, siempre sin acertar, por supuesto. O para que le devolviera su anuario de la Noguera. Solanas, por último, era una marioneta y no necesitaba que le pusieran hilos. Vivía para servir en un desmesurado afán por sacarle a la gente unas gracias y una sonrisa, o eso creía yo. Si me había escrito, seguro lo que decía era una bomba, algo que seguro rompería sus hilos y lo dejaría desnudo, sin defensa. No, en definitiva, no creí que fuera alguno de ellos. Nuestra amistad, o como se llamara aquella relación, no estaba cimentada en las confesiones ni en los grandes secretos. Y la carta, aquel sobre que veía sobre la mesa y no era capaz de abrir, guardaba algún secreto. De eso estaba convencido. Bueno, mijo, llegó el momento del adiós. Venga, tomémonos otro tinto y ya, por favor, venga. Y luego no puede y no diga que yo... Es que si le soy sincero, doña Carlota, algo de miedo, o mucho miedo, me da todo esto. La tarde se había hecho ya muy oscura. Llovía y amainaba y volvía a llover. La frase en suspensivo de doña Carlota me hizo imaginar que cuando abriera el sobre empezarían a aparecer un montón de puntos suspensivos en mi vida y me vi acribillado de puntos. Antes del último tinto y como perseguido por los puntos, decidí abrir la carta frente a ella para que se convirtiera en la primera testigo de lo que iba a acontecer. Sin mayores precauciones, rompí el sobre y del sobre saqué una hoja en blanco. Y de la hoja en blanco se deslizó otra hoja más pequeña que cayó al piso. En una letra minúscula decía:
Necesito verme con usted si puede a las 6 de la tarde mañana a la entrada de la iglesia de la Porciúncula. No se preocupe por mi identidad, que ya sabrá quién soy. No lo voy a dejar en Orsay como usted. ¡Y cuente! Doña Carlota subía el tono con cada y que soltaba, y con los hombros y los ojos y las manos y los huesos que parecían siempre sobrarle. Y nada, esto, una cita mañana. Apenas le respondí, guardé el papelito. Todo un misterio, o varios. El amor. ¿Y dónde? ¿A qué hora? ¿Qué se va a poner? Diga. ¿Cuál amor, mi señora? ¿Cuál amor? Ahí solo dice que una cita y que no deje a la persona que me citó en Orsay. Eso si quiere saber. ¿Dónde está el amor ahí, doña Carlota? Uy, pero se sulfuró. ¿Y qué es eso del Orsay que me suena medio ruso? ¿Yo qué voy a saber? Ah, bueno, eso es un término de fútbol. Y de fútbol de barrio, diría yo. Ah, ya, listo. Bien. Como no se explica. Ah, no, es un término argentino. Así le dicen unos o algunos en Argentina al fuera de lugar. Doña Carlota explotó en una risa mitad burla, mitad actuación, y luego me comentó que toda su vida iba a tener problemas con los malditos fuera de lugar. Yo nunca los entiendo bien. Y ahora con ese nuevo nombre ¿Y menos. qué más? Mis palabras iban por un lado y yo por otro. En el fondo pensaba en aquella palabrita del Orsay más que en su definición. La había leído por vez primera en una revista que precisamente se llamaba así, Orsay. Y como en tantas y tantas otras ocasiones con términos que salían allí, muy lunfardos y argentinos o de compadritos de relatos, no entendí qué quería decir, pero poco a poco y crónica tras crónica logré descifrar que era offside así como full era foul y win era puntero y fiaca era perezoso. Pues así parezca bobo, como que sí me llaman la atención tantas huellas. O manchas, no sé qué es lo que tiene. Mire usted, don señor Mejías, acá y por detrás. Pero usted es el que sabe. No, espere, ¿cómo así que el que sabe? ¿Usted cree que yo soy espía del F2 o de la CIA o de la KGB o lo que quiera suponer? Es su carta, su sobre y su Orsay y su revista y su pasado. ¿Mi pasado? Ay, por Dios, ¿de qué pasado me habla? Ay. Todos tenemos pasado, mijo. Todos tenemos parientes. Todos por algo lloramos, como dice Pierre. Todos por algo lloramos, somos de una vida corta, sabemos. Yo había empezado a leer aquella revista de niño a finales de los 60. La primera que compré, o mejor, que firmé a cuenta de mi padre en una farmacia que a la vez era tienda de abarrotes y librería y papelería, fue una tarde de miércoles a la salida del colegio después de un partido en el que había tenido que jugar de portero. Y como portero, había sacado al córner una pelota que había subido y de repente había bajado a mis espaldas. Me lancé hacia atrás y logré pellizcarla con los dedos. Me sentí Lev Yashin. Y nunca he olvidado ni la sacada, ni cómo me sentí Yashin, ni la tarde, ni el arco, ni que había decidido ser arquero a lo Carrizo unos metros delante de la línea de gol. Fue la tapada de la victoria porque apenas el balón picó en tierra, unos 10 metros detrás del arco sonó la campana y con el tin-tan de la campana se hizo de noche. Y con la noche salí a las carreras a la casa. Pasé por la mercantil para comprar una barra de chocolate, pero acabé por llevarme un ejemplar de Orsay, solo porque era de fútbol. En la portada aparecían 2 jugadores con banderines en sus manos, Franz Beckenbauer y Antonio Ubaldo Ratín. Ay, ¿sabe qué, doña Carlota? Cuando yo empecé a leer esos artículos de esa revista, no entendía un carajo, no entendía nada. Entre palabras como pibe, petizo, fiaca, Orsay y otras, cada historia y cada personaje se mecían de un mundo como tan lejano, tan distante. Pero pues nada, yo seguí metido en cada página de esa revista. Las fotos, el ritmo de los textos, la diagramación y hasta el olor de las páginas y el misterio que implicaba todo eso, que eso hubiera ocurrido en otro país y que ese otro país se llamara Argentina, como un rumor de piedras de río, me sedujeron. Y a la mañana siguiente, un miércoles a la tarde de nuevo, compré la edición que le seguía a la de Beckenbauer y a la de Ratín. El fútbol, en realidad, era lo más importante en mi vida cuando yo era niño. Y es que siempre lo fue.
Y lo sigue siendo, no digo que no. No solo cuando lo jugaba, sino cuando lo leía, cuando iba al estadio las tardes de los domingos y hasta cuando me acostaba a dormir. Qué amor, ¿no? Pues doña Carlota, la verdad es que en el colegio jugábamos hasta las 1000 horas y a veces hasta los profesores se metían en nuestros partidos. Yo me quedaba con unos cuantos amigos jugando hasta que se iba la luz del día. Ahora que me lo pregunta, creo que todo se inició porque mi papá apostaba a las carreras de caballos del 5 y 6 y encendía la radio los domingos para oírlas. Y entre carrera y carrera transmitían partidos de fútbol, o al revés, ya ni me acuerdo. Y no sé, pero aquellas transmisiones me embobaban, sobre todo por un nombre que repetían y repetían hasta el cansancio: Secularac, un tipo que jugaba en Santa Fe. Ay, suena como vampiro y eso es un decir. Le decían Seki, era un yugoslavo. Obviamente que yo no tenía ni idea de nada de eso cuando lo de los caballos y las carreras, pero con los años fui aprendiendo. Leía lo que escribían en los periódicos de fútbol y estaba la radio. Usted sabe, fue como una mezcla de ambas cosas. Lo dicho, amor. Su primer gran e inolvidable amor. Supongo que sí, doña Carlota, supongo que sí. O algo por el estilo. Yo tenía que haber estado loco. Todo el día me la pasaba inventando cantos con las palabras raras de aquella revista Orsay. Y mezclaba Orsay con win y full y otras cosas. Sacaba rimas con gol, tiro y portero, que en realidad solo eran rimas para mí. Y las murmuraba por las noches. Y mientras lo hacía, le daba balonazos a una pared. Y esa pared era alumbrada por un farol que titilaba cada vez que le daba un pelotazo. Creyéndome, ¿sabe qué, doña Carlota? Dizque el Pinino más. Ese man era un puntero izquierdo de River Plate que había debutado con la selección argentina con 17 años. Eso fue en el Mundial de Inglaterra, en 1966. Y pues es que me acuerdo que según escribían en Orsay, cantaba. Si se calla el cantor, calla la vida. Decían que cantaba como parte de las celebraciones de sus goles. Y yo era él, yo me creía él. Y cantaba como él, pero con mi pelota de caucho y en mis propias películas. Más allá de que no tenía ni idea cómo era la melodía de esa canción, ni qué más decía, ni qué había compuesto, ni no sabía nada. Pero yo era él. No la voy a dejar en Orsay, como usted, decía la carta. Volví a leer el mensaje al derecho y al revés, como si en alguna de aquellas lecturas fuera a encontrar la clave de todo. Y pese a que no quería leer nada más, ni saber quién la escribió, ni ir a la cita del día siguiente en la porciúncula. Futbolear. Esta audionovela del Espectador fue creada y escrita por Fernando Araujo Vélez. La producción y la dirección actoral estuvieron a cargo de Andrés Osorio Guillot y Joseph Casañas. La captura de audio fue responsabilidad de la unidad audiovisual de El Espectador. La edición y el montaje sonoro estuvieron a cargo de quien les habla, Jessica Angulo. Este capítulo contó con las actuaciones de Fernando Araujo Vélez en el papel de Ignacio Mejías, Joseph Casañas como Ignacio Mejías joven, Jessica Angulo, quien les habla, en la voz de Carlota Gutiérrez, David Escobar como Robles, Andrés Osorio como Solanas y Paula Baracaldo en la voz de Sofía Andrade. Los invitamos a escuchar el siguiente capítulo.